Hola Aries, bienvenido al Elía Astral, tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo hoy aquí para ti. Vamos a hacer tu lectura del día de hoy con mucho amor, con mucho cariño. Gracias porque viéndonos estás apoyando nuestro refugio animal. Y pues hoy vamos a ver cómo va a estar tu energía general, mensaje de tus guías espirituales, qué es lo que tienes que mejorar, trabajar. Mensaje para el dinero, el trabajo y el amor, ¿ok? Te invitamos a suscribirte abajo a la derecha o arriba a la derecha y gracias por hacerlo de verdad, por todo tu apoyo y tu buen corazón. Fíjate que a nivel energético en este momento tus guías te dicen: el misterio de tu fe te salvará. Esta carta siempre sale cuando estamos atravesando periodos de desesperanza, cuando el panorama en ocasiones en una situación o en varias áreas de nuestra vida es como oscuro, ¿cierto? Entonces fíjate que te están diciendo: ten fe, o sea, de verdad, no pierdas la esperanza. Recuerda que la fe es precisamente esa certeza de lo que en este momento, en esta realidad 3D no vemos, pero con nuestros ojos espirituales sí podemos ver. Entonces te dicen: lejos de esos pensamientos pesimistas, lejos y aléjate de toda esa sensación de que las cosas no se van a poder hacer, ¿ok? Bueno, eso por este lado. Vamos ahora a ver qué más nos quieren decir. Vamos a hacer el decreto del día de hoy y vamos a escribir en los comentarios hoy: tengo fe, o puedes escribir: tengo esperanza. Porque cuando día a día comenzamos a hacer estos decretos, estas afirmaciones, cosas maravillosas comienzan a suceder a nuestro alrededor. Todo se transforma de una manera bonita y positiva y las cosas comienzan a mejorar, ¿ok? Recuerda que la lectura es general, toma lo que sea para ti y si hay algo que no va contigo, suéltalo. Si quieres una lectura privada de pago, en mi primer comentario de descripción está el contacto. Por otro lado, te dicen: Aries, no te culpes, rectifica, es decir, corrige tu error, perdónate, trata de comprender que son los errores los que también en ocasiones nos dan sabiduría, nos dan madurez, la experiencia, la que nos transforma y nos hace crecer y evolucionar. Entonces te dicen: ya, libera la culpa, sí, libera la culpa de una situación porque energéticamente te está afectando demasiado. Vamos a ver números de la suerte para ti el día de hoy, ¿ok? Tenemos el número 43, el número 64, y un último número, el número 7, ¿ok? Bueno, veamos qué te quieren decir en cuanto a economía. Wow, primera carta que te sale en este momento es la carta del emperador. Y pues creo que el significado de este arcano mayor, a pesar de que sea un tarot egipcio, siempre es como muy similar, ¿no? Entonces esto me habla acerca de cómo tú vas a estar teniendo el control en una situación. También esto me habla acerca del orden. Sí, veo que comienza realmente a organizarse como esta parte financiera o esta parte económica en tu vida. Siempre les digo que el emperador está asociado para mí, cuando yo lo estudio, a una mnemotecnia que es Dora: disciplina, orden, razón y autocontrol. Entonces fíjate cómo te están diciendo: tu economía se organiza, pero esto implica que tú tengas la capacidad de también tener autocontrol. A veces los signos de fuego pueden tender a ser un poco impulsivos,
también en cuanto a las compras. Entonces te dicen autocontrol, autodominio, y vas a ver que las cosas se comienzan a poner como en su lugar. Sí. Mucho autocontrol. Siento que para ti no son días de hacer gastos por diversión o gastos innecesarios. Más bien son como días de tomar lápiz y papel y hacer tus presupuestos, organizar tus finanzas y de esta manera comenzar a ver grandes cambios en tu vida, ¿ok? ¡Wow! La carta de la tejedora, o sea, esto es como una confirmación justo del mensaje anterior, de tener como ese orden en tu parte económica, ¿sabes? Entonces creo que es muy claro, es un ejercicio que tus guías espirituales te están mandando a hacer. Si es que quieres tener abundancia y prosperidad, bájate una aplicación, haz lo que sea, pero por favor, pues préstale atención, ¿sí? Es probable que en estos días también te feliciten en algún lugar por el buen desempeño que realizas en tu trabajo. Entonces, nada, me parece súper bonito porque sé que ustedes hacen las cosas también con mucho amor, que son personas como muy pulidas, ¿sí? De repente algunos tienen ascendentes en signos de tierra, entonces eso los hace ser como muy meticulosos en ocasiones también para el trabajo. Y te van a estar dando como una especie de felicitaciones o de premio, de reconocimiento público que pues será como un estímulo para ti. Tú dirás, sí, estoy haciendo las cosas bien en mi trabajo, en los estudios, en mi negocio. Bueno, te felicito por ello, ¿ok? Vamos a ver qué nos quieren decir para el amor. Recuerda que es un consejo general y que la lectura de solteros y conexiones por separado está en el especial amor. ¿Ok? ¡Wow! Comenzamos con esta carta acá que es la fragilidad, pero acá representa, o sea, en otros tarots es la torre, ¿no? Entonces, esto me marca una ruptura súper, súper importante que hubo recientemente o está como en curso. O sea, algo quiere romperse, algo sí está muy allí como predispuesto a fracturarse, a quebrarse. ¿Sí? ¿Saben cuál es lo interesante de cuando nos sale esta carta? Y es que la torre al derecho nos da la posibilidad de que todo se rompe, pero se puede comenzar de cero nuevamente. Entonces, si estás en esa ruptura, creo que era necesaria para ambas partes, para replantearse muchísimas cosas, para replantearse, por ejemplo, cuál ha sido mi papel en la relación, cómo me he comportado yo con la otra persona. ¿Realmente he sido una persona con responsabilidad afectiva? ¿He actuado con madurez? Entonces, fíjate que el tema de la ruptura es un tema que a tu persona especial se le pasa 24/7 por la cabeza, ¿sí? Bien sea que ya haya pasado o bien sea que esa persona diga, uy, yo siento que las cosas ya no van a dar más. Siento que esta persona de una u otra manera es como si tuviera temor a que esta ruptura fuera para siempre, a que le hiciera perderte de una manera definitiva. Veamos hacia dónde avanza esto. ¡Wow! El regreso. Sí, fíjate que esta carta es muy diciente, ¿no? Lo que te decía. Yo pienso que ustedes van a pasar una temporada distantes para mejorar cada uno y luego ser una mejor pareja. Esta carta es una carta muy similar a la de la muerte, ¿sí? Entonces yo pienso que van a ser como un final a todo lo viejo
y va a renacer esta relación, pero en condiciones muy diferentes. Dentro de los signos que vemos, fíjense que acá está precisamente un signo de tierra, o sea que puede ser Virgo, Tauro, Capricornio, y también podemos encontrar, puede ser otros signos como Piscis o Géminis, ¿ok? Me resuenan mucho aquí. Veamos qué iniciales podría tener el nombre de quien hablamos. Recuerda que aquí mismo hacemos una limpieza energética para ti, que es importante hacerla siempre, así como uno se baña todos los días. Así que quédate cuando terminemos la lectura. Puede haber una J, una M, una R o una C. Estas letras pueden estar al inicio, al medio o al final del nombre, el apellido o la forma como le dicen. Ya vamos a iniciar tu limpieza. Suscríbete, déjanos un like, un comentario, comparte este video. Querido universo, en este día de hoy y en este preciso momento, colocamos la vida de la persona que se encuentra escuchando este audio. Di aquí tu nombre completo y el de su familia para que sean cubiertos con una especial protección. Pedimos al Arcángel Miguel que acompañe cada paso que durante estos días y cada sueño que tenga en las noches esta persona y sus seres queridos. Bendecimos cada área de su vida. Bendigo sus finanzas personales, su economía, su trabajo. Bendigo su salud. Decretamos en este momento que toda enfermedad desaparece del cuerpo de las personas, que hay vida en cada célula. Decretamos la reconciliación de los hogares, el amor, la armonía en todos y cada uno de ellos, para que puedan estar siempre unidos, siempre juntos. Bueno, además pedimos que todas las peticiones individuales que las personas tengan sean escuchadas y que se ejecuten de acuerdo al plan divino, de acuerdo a la mejor voluntad que haya, a que siempre suceda lo mejor para su crecimiento y evolución espiritual. Decretamos una lluvia de bendiciones y también agradecemos a todas estas personas. Recuerda suscribirte, dejarnos un like, un comentario y compartir ya mismo este video para apoyar así nuestro refugio animal. Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.